Nuestro invitado es doctor en sociología y uno de los principales expertos latinoamericanos en temas de migración y sociología política. Fue secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y ha sido investigador visitante de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, entre otros reputados centros académicos de América y Europa. Autor de varios libros fundamentales sobre el tema migratorio, recientemente fue designado como director del Instituto Nacional de Migración. En McKinney, para Colorvisión, nos complace recibir al profesor Dr. Wilfredo Lozano. Bienvenido, profesor. Bueno, hace mucho que yo no pasaba por aquí. Sí, demasiado. Lo importante es, y válido es decir, que esto del profesor no es como un amigo dice mucho a sus amigos, sí, sino de verdad, porque hace unos cuantos años este señor que está aquí, que ya ustedes escucharon parte de su biografía académica, pues fue mi profesor, no hace tantos años, pero profesor Lozano, bienvenido, gracias. Gracias por invitarme, Pablo. El tema obligado es el tema de la migración, de las migraciones. Para comenzar en algo así bien general, o sea, ¿qué tan importante pueden ser las migraciones para un país? La inmigración y la emigración, específicamente en el caso dominicano. ¿Qué tan básico puede ser esto? Bueno, en primer lugar, este es un país que desde su constitución como nación, la migración internacional, tanto la entrada de extranjeros como la salida de nacionales, fue un componente fundamental de su definición como cultura. Interesante es que durante mucho tiempo, en el Caribe, por ejemplo, áreas como el Caribe inglés, Puerto Rico, eran áreas emisoras de migrantes. Los primeros trabajadores de la industria del azúcar no eran haitianos, eran ingleses, los famosos cocolos. De las islas. De las islas. Inglesas del país. También, y además, si tú has leído el libro de Hutton, que narra la constitución del país. Más bien usted me lo hizo leer. Okay. En la segunda mitad del siglo XIX, en los campos era muy común la frase, llegó el inglés, ahí vienen los ingleses, llegaron, te visitó el inglés, se refiere a cocolos que hacían las veces de prestamistas, y de ahí viene la... Entonces, ese es un componente sociocultural importante de extranjeros, los puertorriqueños también. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII hubo una inmigración importante dominicana a Cuba, en la que gran parte de lo que podríamos llamar el componente culto, la élite, se fue del país. Este es un punto importante para comprender cómo al final de ese siglo hubo una emigración de empresarios cubanos que fueron la base aquí para el inicio de la industria azucarera moderna, porque el capital humano calificado se había ido. Entonces, desde su constitución, el tema de la movilidad internacional y regional de gente ha sido una pieza característica. La inmigración haitiana es relativamente reciente, si uno lo lee echando para atrás. ¿En qué momento cambia esto? Bueno, la inmigración haitiana que desplaza a la inmigración de cocolos, de habitantes de las islas inglesas, data de los primeros, la segunda década del siglo XX, y esto tiene que ver con el desarrollo de la industria azucarera bajo la ocupación militar norteamericana. Ocurre que en esos años, entre el 15 y el 35, la isla, con sus diferencias, estuvo dominada por tropas norteamericanas. En el 15 entró, Estados Unidos ocupó Haití hasta el 34. En el 16, Estados Unidos ocupó República Dominicana hasta el 24. Y ahí se desarrolló, mientras en República Dominicana se desarrollaba todo un tramado industrial azucarero que demandaba mucha mano de obra,
En Haití nunca se pudo consolidar una empresa capitalista de esa naturaleza y el país continuó siendo eminentemente campesino y de grandes plantaciones terratenientes. Entonces, con el tiempo los norteamericanos armaron un sistema de movilidad de trabajadores que venía de las economías campesinas haitianas a las economías capitalistas azucareras, y eso se hacía de manera estacional bajo el control militar norteamericano. O sea que esto es incluso antes de Trujillo. Mucho antes de Trujillo. Es con la ocupación que se articula un sistema insular de movilidad de trabajadores desde Haití, en este caso de las economías campesinas haitianas, hacia Dominicana, en este caso las economías azucareras capitalistas. Y eso se puede armar así con esa facilidad porque en los dos lados hay una común administración. Entonces, este punto es muy importante. Entonces, bueno, lo que hace Trujillo, recuérdate que hasta los años 30 largos, el azúcar, las empresas azucareras siguen en manos de empresarios norteamericanos. Es relativamente tarde cuando Trujillo compra esas empresas y más aún en el 52 crea el ingenio en ese momento más grande del mundo, que es el Jaina, el río Jaina. Entonces lo único que hace Trujillo mantiene el modelo de ingreso de campesinos haitianos que vienen periódicamente y regresan a Haití. Ese modelo en el año 39 tuvo una apoyatura institucional que se crea una primera ley de migración, la ley del 39. Ahí aparecen los contratos, porque ellos venían con un contrato renovable. Bueno, a partir de ahí comienzan a armarse lo que se llaman los contratos de inmigración de contingentes. Es decir, ya sean los azucareros, ya sea el propio Estado, acordaba con el Estado haitiano el ingreso periódico de X cantidad de trabajadores. Okay. En Haití se reclutaban estos trabajadores, llegaban aquí, entraban a trabajar a las centrales, a las plantaciones azucareras, vivían en el entorno del batey del cual no podían salir y se regresaban al final de cosecha. Sí. Esto con el tiempo fue generando cierta porosidad, llamémosle así. Claro. Se procreaban hijos, se casaban, pero siempre en el marco de la plantación. ¿Dónde se rompe? ¿En qué momento se rompe? Eso se rompe con el fin de los contratos de braceros. El fin de los contratos de braceros data del 86. O sea, ahora con Balaguer. Balaguer, con la crisis que se provoca en Haití, con el ascenso de Aristide al poder, se recompone todo esto. Y Balaguer no renueva los acuerdos. El último acuerdo para contratar trabajadores bajo una modalidad semejante fue con Antonio Guzmán, pero ya no era un acuerdo de braceros de largo plazo, fue un acuerdo puntual. Pero en el 86 terminan los acuerdos de braceros y ¿qué ocurre? Esto está coincidiendo con el inicio de la crisis azucarera, que marcó el declive de la industria azucarera dominicana, que implicó varias cosas. En primer lugar, ya había en ese momento una población inmigrante que vivía en los bateyes. Y en el tiempo muerto incluso se iba, el tiempo muerto es decir, la fase donde no hay corte de caña. En el tiempo muerto esta gente, los que no se regresaban, e incluso los que se regresaban en una parte, se iban a trabajar a cultivos alternativos, por ejemplo el café, que tiene un comportamiento contracíclico. Cuando hay café, no hay azúcar. O sea que podemos decir que el fracaso de la industria azucarera y sobre todo aquello de la reforma del Estado, donde el Estado se quita de sus ingenios, entonces rompe todo esto, ellos siguen viniendo y es a partir de los 90 que comienza la gente a fijarse y con el 2000. Pero te voy a explicar porque te voy a decir un momento, una ruptura que usted comienza a ver el aumento de la presencia. No, pero te explico. Okay. Históricamente, ya desde los años 40, sí, en regiones como por ejemplo Baní, de donde tú vienes, y Barahona, en la cosecha del café,
había mucha mano de obra haitiana contratada. Una parte venía directamente de Haití, pero el grueso eran gente que venía de los ingenios, ya de regreso a Haití, ya colocándose ahí porque había tiempo muerto en el azúcar. Por eso en los campos del norte de Baní hay mucha raza negra. Oh, claro. Entonces, nosotros somos más mulaticos. Más mulaticos, sí, somos blancos de leche. No. Mulatos descafeinados. Descafeinados, exacto. Pero no tiene un alto contenido de cafeína. Pero bueno, el punto es que de alguna manera eso provocó una integración de esos trabajadores cada vez más hacia los cultivos no azucareros. Entonces, un punto que aquí no se dice es que en la medida en que los minifundios de sobrevivencia, de donde tradicionalmente las grandes fincas dominicanas agropecuarias contrataban trabajadores estacionales, poco a poco comenzaron a tener en algunas regiones demandas no satisfechas de trabajadores. ¿Por qué? Porque la crisis del campesinado pobre era tan grande que con la destrujillación comenzaron a irse a las ciudades. En un plazo de 20 años, en el campo comenzó a haber escasez de mano de obra. Esto con la crisis azucarera estimuló que esa escasez fuera resuelta ya con el ingreso de trabajadores que venían de Haití, se metían en la agropecuaria. Ya con el ingreso de trabajadores azucareros que ya se habían quedado aquí, iban a cultivos agropecuarios. Eso cambió la naturaleza de la demanda. O sea, el muerto no se le puede echar al presidente. El presidente ha trazado una pauta que me parece correcta. Ahora se necesita un esfuerzo, una voluntad política que permita concertar acciones que sostengan esa decisión. ¿Y cómo se fue creando este sistema en el cual una buena parte de la agropecuaria dominicana o sector construcción ha terminado dependiendo prácticamente de una mano de obra haitiana que en muchos casos no tiene ni siquiera documentos, porque ese es otro problema? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, es un proceso complejo. Porque hay una dependencia de sectores importantes de la República Dominicana. Bueno, en la agropecuaria hay como un 35%. Imagínate. En el año 17, que se midió, había como un 32% de la mano de obra en la agricultura es de inmigrantes. Eso es en la industria azucarera gira entre un 25-30%. Okay. Esa es mucho. Y en el sector informal hoy día también tiene una presencia en el sector urbano. Pero tú preguntabas el origen de esto. Sí. Es un fenómeno muy complejo. En primer lugar, había necesidad de mano de obra, porque sin necesidad de mano de obra no van a ir los trabajadores a meterse allí. Es la demanda de trabajadores por la escasez que entran estos trabajadores. Primer aspecto. El segundo aspecto, esto tiene que ver con la crisis del azúcar. Pero en tercer lugar, tiene que ver con la permeabilidad institucional que tiene la movilidad del trabajo aquí adentro. ¿Por qué? Es un mercado laboral poco formalizado y sobre todo en el mundo agrario, pero eso no es un fenómeno dominicano únicamente, es un fenómeno mundial. Entonces, hay una relativa fácil movilidad y con el tiempo la inmigración haitiana ha logrado tener el trabajador inmigrante ha logrado tener un dominio igual o superior en materia de conocimiento de dónde se necesita mano de obra, de dónde pagan mejor, todo esto. Y entonces el mercado de trabajo dominicano hoy día está altamente integrado por un gran componente inmigrante. Ahora, esto también se une a otro punto y es el de la urbanización. La movilidad del trabajador haitiano inmigrante del azúcar a otros cultivos agropecuarios no se detuvo ahí. En la medida en que la urbanización despuntó, en la medida en que allí se generó una demanda muy fuerte y que la economía se informalizó,
se facilitó la movilidad del trabajo de los inmigrantes. Y esto tiene que ver con un tema que no solamente la naturaleza económica de la economía de las ciudades, altamente informal, con un componente de servicios muy fuerte, tiene que ver también con un componente político, la democracia. En la medida en que este país se ha ido con sus altas, sus bajas, con sus problemas, democratizando, lo que podríamos llamar la facilidad de la gente insertarse en la economía se ha facilitado. De alguna manera hay una perspectiva de derechos más fuerte. Pero también el tema migrante se ha hecho más visible porque la prensa ha ocupado un papel importante, cosa que no ocupaba cuando Balaguer, que no ocupaba cuando Trujillo, que era invisible la inmigración, pero estaba ahí. Pero la inmigración ha aumentado, por lo menos, si no ha aumentado, y yo creo que ha aumentado, también es mucho más visible, no solo por los medios de comunicación, sino, por ejemplo, por el tema del sector construcción. No. Sí. Es que llegó la mano de obra inmigrante, está al penetrar las ciudades, no llega en el vacío. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer los dominicanos con la situación de una mano de obra importantísima que hace grandes aportes a la economía dominicana, al punto de que hay sectores muy dependientes de esa mano de obra, pero al mismo tiempo hay que poner orden? Entonces, aquí hay unos niveles de corrupción, de anarquía, y el Estado, a pesar de que existen las leyes para hacerlo, no se atreve. Me imagino, usted me corregirá, que quizás el sector empleador quiere una mano de obra ilegal y por ilegal con menos derechos. Digo yo, ¿hay algún plan, ahora que usted es el director del Instituto Nacional de Migración de República Dominicana, ¿hay algún plan para ahora sí? Porque las leyes están. No, pero vamos por organizar parte. todo eso. Vamos por parte. Por favor, porque tu planteamiento es complicado. Implica muchas cosas. Tómese su tiempo, profesor. Sí. El primer punto es que la facilidad de entrada de los trabajadores inmigrantes a una serie de áreas de la economía tiene que ver con el hecho de la naturaleza de esa economía, de su organización institucional. Una economía altamente informalizada. El 52% de los trabajadores en este país son informales. ¿Eso qué quiere decir? Y eso aumenta en el campo. ¿Y eso qué quiere decir? Que son trabajos que demandan poco conocimiento, que son muy inestables y que cualquiera se puede poner a hacerlo. No, para vender piña o guineo no hay que ir a Oxford. Cualquiera puede venderlo. Ese es un primer componente. El segundo componente es que hay un vacío institucional, hay una debilidad de nuestras instituciones, de forma tal que eso que puede dar pie, y da pie, por ejemplo, en la frontera porosa hay múltiples bucones intermediarios ilegales que traen trabajos no autorizados, llamemos, sin documentos. Y un Estado que no quiere aplicar la ley. Y el Estado en consecuencia está altamente debilitado por la existencia de esos grupos de intereses que bloquean estas cosas. La verdad es que los esfuerzos que se han hecho, porque no se puede decir que no se han hecho esfuerzos, pero son esfuerzos muy desorganizados, son esfuerzos poco sistemáticos y esfuerzos con muchas debilidades y torpezas. Pero se han hecho esfuerzos. Hay una ley de migración llena de errores, llena de problemas, pero existe una ley y es lo que tenemos que hay que aplicar. Pero el instituto va a asesorar al jefe del Estado para que él tome la decisión política. Porque ustedes lo que hacen es asesorar, investigar. Así es. Y entonces, mire, investigamos esto, estas son las conclusiones, presidente. No, mira, el presidente Abinader ha sido muy claro en su planteamiento. Sí. Ha dicho, el punto central es institucionalizar los mercados. Se necesita institucionalizar, quiere decir cumplir con la normativa, cumplir con las reglas que organizan ese mercado. En este caso, ese cumplimiento de las reglas pasa, en primer lugar, por cumplir con la ley de migración. ¿Y estaría dispuesto el Estado dominicano a pagar el precio, el gobierno que administra el Estado, a pagar el precio de su popularidad para organizar esto? Mira, ¿es posible? Eso yo te diría que nadie puede responderte de manera tajante, pero cualquiera que sea la administración, y yo creo que
que el presidente Abinader tiene una convicción firme en esto, está obligado más temprano que tarde a dar pasos institucionales que regulen esa dinámica. Y eso no es tan trabajoso. Eso requiere, naturalmente, una cierta voluntad política para frenar el papel de intermediarios que estimulan el movimiento ilegal de trabajadores en la frontera. Pero se ve que es grave, jugaban tres presidentes que han teorizado de eso. Fernández teorizó de lo lindo, Medina también, bueno, Hipólito fueron 4 años, y a la hora de la verdad, mira, ahí está la ley. Como pero si te pones a ver, Hipólito, bajo su administración, se aprueba la ley. Lamentablemente, cuando se aprobó, ya el presidente al otro día salió y entró Leonel. Leonel retardó mucho la aplicación de una serie de aspectos de la ley que demandaban del reglamento. Duró 7 años para hacerse el reglamento. Es lo que te digo, hay un manejo dificultoso, con problemas, le huyen a tener que tomar decisiones. Yo creo que hay una voluntad institucional de parte del presidente Abinader de que se apliquen las reglas, y dar también, que es una segunda cosa, institucionalizar los mercados, que no es simplemente ley de migración. Tiene que ver con salarios, tiene que ver con prestaciones sociales, tiene que ver con establecer un sistema que regule, que ordene el ingreso temporal de trabajadores al país. No puede ser que sin ningún tipo de mirada técnica esté entrando trabajadores a cualquier momento al país. Claro. Todos los países modernos establecen sistemas de cuotas, hacen acuerdos con los empresarios, y yo creo que por ahí tenemos que comenzar a poner orden en la casa. ¿Y qué se podría hacer para convencer al gobierno de que eso conviene al país y de que, si bien a corto plazo podría afectar su popularidad, lo de organizar la migración? Bueno, mira, la industria de la construcción o la industria azucarera o lo que sea necesita X cantidad. Organizarla y te va al consulado dominicano. Mira, Pablo, yo creo que el ministro de Interior tiene una claridad en eso. Yo creo que él tiene además la firme determinación de avanzar en ese camino. Y yo creo que el propio presidente está claro. Incluso sus últimas declaraciones lo muestran. Si tú en CNN exacto, semana, está claro en ese punto. Sí. Pero donde yo quiero llevarte es que no se trata simplemente de cumplir la ley. Hay que cumplir la ley, pero hay que atacar a los que violan la ley, a los que impiden que la ley se cumpla, y que no son forzosamente, es decir, no son únicamente quienes de facto entran de manera irregular. Sobre todo tiene que ver con un sistema de intermediación ilegal, de intermediación fraudulenta, de buscones, de intermediarios, que incluso tiene sus tentáculos en el aparato de Estado, y eso hay que organizarlo, eso tiene un costo político. El que contrata, y la ley no condena a quien contrata a un ilegal y a quien respeta la otra ley, la del 80-20. ¿No es más fácil usted aplicarle la ley a quien contrate un ilegal sin demostrar que no ha podido, que no tiene, como se hace en cualquier país? Mira, hay que dejarse de retórica. A ver, sino de acción. Hay que tener, y te estoy hablando con absoluta franqueza, sí. Hay que tener la voluntad, la firmeza, la determinación de que la ley se aplique. Y yo creo que de parte de la actual administración hay esa voluntad. Pero también hay que tener claro que aquí se enfrenta mercado e institución. Si tú tienes un 30-35% del trabajo agropecuario, donde es difícil tú tener un control total del sector, del punto de vista de la institucionalidad del sector estatal, tú no puedes pensar que tú vas a tener un mecanismo automático en el que el Estado tiene un dominio. No, porque hay cierta porosidad inevitable. Hay una porosidad. Sí, pero el asunto es la aplicación. O sea, aquí creo que hasta hace 2 años habían 3 empresarios agrícolas que habían sido sometidos a la justicia por contratar. Pero te voy a ir, porque esto es un asunto que hay que verlo en el tiempo, además. Sí. Por ejemplo, los bananeros de este país tienen acuerdos formales, entran con un sistema de cuotas, hay un mercado laboral regional bastante organizado. Es un ejemplo bueno. Sí. El otro punto es la frontera. Hay que
avanzar en el fortalecimiento de lo que podríamos llamar la seguridad fronteriza. Esa seguridad fronteriza tiene que ver con inteligencia policial, tiene que ver con eficacia de los aparatos militares, tiene que ver con medidas que mejoren la vida de las comunidades en la frontera. Es un complejo, pero hay que avanzar en el camino de modernizar nuestra frontera y crear un mecanismo de seguridad funcional. El tercer punto, yo te diría, para simplificar, tiene que ver con nuestra propia modernización económica. Mientras nuestra economía no sea moderna, que permita salarios más altos y que haga atractivo a nuestros trabajadores determinado tipo de oficios, siempre será más fácil para un empresario apelar a una mano de obra dócil que está dispuesta a someterse a un canon salarial más bajo. Y más si hay un Estado que no le aplica la ley. Porque si no hay régimen de entonces, es un fenómeno complejo. Claro, se puede venir con retórica política a querer resolver de un plumazo la cosa, pero yo creo que hay voluntad de la actual administración de avanzar en ese camino, de comenzar a poner la casa en orden, pero esto también requiere de gran capacidad de acuerdo, de entendimiento racional entre el empresariado, el aparato político del Estado, los propios partidos que asuman con responsabilidad su función pública y legislen con realismo y con responsabilidad. Si no hay todo esto, difícilmente avancemos. O sea, el muerto no se le puede echar al presidente. El presidente ha trazado una pauta que me parece correcta. Ahora se necesita un esfuerzo, una voluntad política que permita concertar acciones que sostengan esa decisión con los partidos, con el Congreso, entre el empresariado, los sindicatos, etcétera. ¿Cómo es posible que a mí me endilguen que yo viajé a una reunión en México en una vocación antipatriótica, antinacional? Si esto sigue como va, en esta porosidad terrible, estas mafias de todo tipo para traer lo que usted denunciaba, o sea, si esto sigue así, ¿hacia dónde podría ir el país? ¿No podría esto agravarse en términos de paz social? Mira, yo te digo una cosa, el problema, eso nos lleva a Haití, no nos lleva tanto a nosotros, nos lleva a Haití. A la larga nosotros vamos a tener que tomar medidas. No, es decir, si tú te estás ahogando, tú te tienes que agarrar de algo y no para no ahogarte. Claro. Yo creo que el planteamiento tuyo nos lleva hacia Haití, la viabilidad del desarrollo en Haití. El país, yo creo que tiene que tener sus élites dirigentes. En vez de ver a Haití como un enemigo, nosotros debemos de verlo en la posibilidad de cooperación con esa economía que nos puede beneficiar. El segundo socio más importante de las exportaciones dominicanas, de las exportaciones, son el mercado haitiano. ¿Y qué podría hacer el gobierno dominicano para un problema fundamental? Y es que, por ejemplo, mañana queremos dar una gracia de regularización a los venezolanos, y el señor venezolano tiene su pasaporte. Sí. Es muy fácil. Ahora, resulta que en Haití la gente, una buena parte ni siquiera documentos tiene. No, yo creo que nosotros necesitamos... No hay una manera de exigir nosotros eso tenemos que exigir, tenemos que construir una política consistente hacia el vecino, de manera responsable, sin antagonismos innecesarios, pero exigiendo la responsabilidad de ese Estado. Por ejemplo, el tema documentos. Yo creo que hay que exigirle al Estado haitiano su responsabilidad en dotar de documentos a sus nacionales, asunto que es imprescindible para organizar de este lado su ingreso potencial. Eso es así. Pero a donde yo te voy es que, si bien nosotros no tenemos la responsabilidad del desarrollo en Haití, eso es un asunto de los haitianos, yo creo que aquí interviene el sistema internacional. Yo creo que las grandes economías del mundo
la francesa, la canadiense, la americana sobre todo, tiene que ser más responsable, tiene que de alguna manera generar una política más directa, más fuerte, más comprometedora y más consistente desde el punto de vista del apoyo económico frente a Haití. ¿Y hasta qué punto aquí se está dando una situación de que, y lo digo a partir del terremoto en Haití, donde se han portado muy mal las grandes potencias, incluso algunas con deudas históricas? Eso fue, con el pueblo ese haitiano? es el ejemplo de una soberbia irresponsabilidad ¿Verdad? internacional. Entonces, ¿qué hacer ante algo que parece como que se da? Es que estas grandes naciones le están dejando el muerto a la República Dominicana. O sea, Dominicana, que se entienda, ellos no entienden muy bien dos países en la misma isla, porque esa gente no se juntan. Por O sea, por eso, Pablo, nosotros necesitamos precisamente, ante esa irresponsabilidad internacional ¿Qué hacer? que de alguna forma funciona, nosotros tenemos que generar una política exterior inteligente, tenemos que generar una política frente a Haití consistente y tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Es como cuando tú tienes un vecino al lado que hace desorden, hace ruido, y tú también tienes un desorden en tu casa. Si tú no pones orden en tu casa, difícilmente Sí, tú... el problema es que yo llamo al 911 y la policía no va, dice, no, deja esa vaina así. Eso espérate". ahí ese punto es importante. Esa gente está en romo. Pero nosotros tenemos que organizar de este lado. Cuando estoy hablando de que necesitamos generar una política consistente, estoy hablando no de palabras, estoy hablando de una frontera más segura, estoy hablando de un mejor cumplimiento de la ley, estoy hablando de una política salarial, de bienestar social que cumpla con una serie de Pero ahí entra de su deberes. institución, doctor. No, claro porque que sí. la institución tiene que dar el documento, la investigación, el dato. Mire, esto se debe hacer así, no porque yo quiero que se... Mire, hicimos una investigación de la porosidad, esto de aquí. El trabajo, míralo por aquí. Que por cierto, doctor, ¿por qué este ruido con la designación? Porque Wilfredo Lozano es uno de la élite de los cientistas sociales en el tema migratorio en América Latina. Entonces, que prestigia no la República Dominicana, cualquier país latinoamericano. O sea, de repente uno ha visto un centro que se sabe que es de investigación, que no es deliberativo. Es simplemente, eso es interesante lo que tú preguntas. ¿Por qué? Tómese su tiempo, profesor. Mira, estamos en la UAS. es altamente preocupante esa reacción xenófoba, intolerante, pero sobre todo ellos tienen derecho a opinar, a tener su punto de vista y el resto del mundo la suya. Pero no insultar. Pero a donde no tienen derecho es a mentir, y a insultar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se diga que la encuesta nacional de inmigración, que es una encuesta auspiciada por el gobierno dominicano, por el Estado dominicano y las Naciones Unidas, cuyos resultados fueron los que sirvieron para sostener la decisión del Tribunal Constitucional en su sentencia 168. ¿Cómo es posible que se diga que esta persona que te está hablando ha manipulado esa encuesta y ha tergiversado sus resultados? Primer asunto. Eso es no solo una calumnia, es una falta de respeto al propio Estado, a ellos mismos y a esta sociedad. ¿Cómo es posible que a mí me endilguen que yo viajé a una reunión en México en una vocación antipatriótica, antinacional, cuando esa reunión yo me enteré de que existió a través de un noticiario en la televisión, de un noticiario internacional? Eso es una calumnia que es objeto incluso, puede ser objeto de sometimiento judicial. Entre otras cosas no publicables. Ahí hay una tergiversación completa de las cosas y una manera intolerante de asumir las diferencias. Yo creo que a esto no le debemos dar mayor crédito. Espero que de alguna manera surjan voces sensatas que detengan esa irracionalidad y es eso.
Doctor, finalmente, el instituto podría sugerir al Estado Dominicano una especie como de campaña de educación a la ciudadanía, un poco como explicar esto. Claro que sí, el instituto puede sugerir muchas cosas en ese camino. Hay una xenofobia terrible, y el otro pero extremo, también hay gente que dice, pero vamos a quitar esa vaina de la frontera y se juntan los dos. Entonces, la función difícil. Sí, la función del instituto es producir conocimiento y es asistir a los órganos del Estado que toman decisiones en materia de política y básicamente asistir técnicamente al Consejo Nacional de Migración. Y de hecho lo ha venido haciendo, y de hecho ha habido esa asistencia. Simplemente el instituto tiene que continuar con esa misión, tiene que continuar produciendo insumos, conocimientos, estudios, iniciativas en el camino de crear una mayor institucionalidad, una mayor claridad en lo que es la verdadera naturaleza de este fenómeno y acercarse, como permanentemente lo hace, a los tomadores de decisión, pero también a los diversos actores que tienen que ver con esta cuestión, sindicatos, empresarios, sociedad civil. En el pasado inmediato, en la anterior administración, esto se vino haciendo. Nosotros tenemos que continuar fortaleciendo esas líneas, quizás fortaleciendo más el apoyo para la generación de políticas en el sentido en que hemos estado conversando. Sí. Esto cogerá algún tiempo, pero esa es la misión. Y finalmente, finalizando, la otra migración, la emigración del dominicano, la diáspora dominicana, las comunidades de dominicanos en el exterior. ¿Cómo va a trabajar el Estado dominicano su relación con ya millones? Yo planteo que en la actual coyuntura de crisis pandémica y de crisis económica consecuente con esa pandemia, hay que priorizar nuestra emigración, que entre otras cosas es el fenómeno migratorio más importante, no tanto la inmigración. Simplemente 7 mil millones de dólares envía esa comunidad a este país y ese dinero es fundamental para el equilibrio macroeconómico de nuestra nación. Entonces hay que prestar atención a nuestra diáspora, hay que hacer más investigación en el conocimiento de la dinámica económica que vincula la diáspora con nuestras familias, con nuestro sistema financiero bancario. Hay que estudiar mejor la dimensión de pequeñas y medianas empresas en este país estimuladas por la diáspora que existe. Hay estudios que han demostrado eso. Es decir, hay toda una línea de trabajo que el Estado dominicano tiene ante sí frente a la diáspora, no solo desde el punto de vista de proteger a la diáspora, sino de fortalecer ese vínculo económico, ese vínculo social de esa diáspora con el país en el sentido del desarrollo. Y sobre todo el tema de las remesas con es fundamental. Por ejemplo, el Banco del Estado u otros bancos privados, por ahí darle cierta formalidad, facilidad. El Banco Interamericano de Desarrollo viene insistiendo en la necesidad de que los países donde hay un peso importante de las remesas se sienten y generen políticas que permitan un uso más moderno, más institucional. ¿Eso se está pensando aquí ya? Sí, evidentemente se está trabajando eso. Lamentablemente el Estado todavía en este país no ha tomado un protagonismo en esto, pero me parece que va a ser inevitable en la presente coyuntura ser más proactivo hacia la banca, hacia el sector financiero, hacia los órganos de nuestra diáspora que de alguna manera motorizan la voluntad política de esa diáspora a fin de optimizar esos recursos. Ese es un reto muy importante que en la presente crisis, en la presente coyuntura, se hace cada vez más importante. Y una noticia buena, los datos del Banco Central sobre las remesas indican que los últimos datos indican que lejos de lo que pensábamos de que la crisis iba a hacer descender abruptamente en nuestras remesas, ligeramente han crecido. Bueno, por eso podemos terminar recordando que hay una calumnia muy grande, que es decirle dominicanos ausentes a los dominicanos que viven fuera del país. Están más presentes que tú y que yo. Muchísimas gracias, profesor. No, gracias a ti, Pablo. Un placer, muy buenas noches. Y choque ahí, que cosa tan terrible.